Sí, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este discipulado de empresarial y que tiene por tema el día de hoy buscando aprobación. Este es un tema bien interesante porque cuando uno piensa en el tema de la aprobación, yo creo que como ser humano una de las naturalezas que nosotros buscamos es poder estar siempre buscando la aprobación. A lo mejor buscamos la aprobación de nuestros hijos, buscamos la aprobación de nuestro cónyuge, buscamos la aprobación, ¿cierto?, de nuestros pastores, de nuestros hermanos en la fe, en la empresa, a lo mejor de nuestros pares o de nuestra jefatura. En general, estamos siempre buscando la aprobación de una u otra forma, el querer agradar, el querer poder, ¿cierto? Que la otra persona nos diga, sí, lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo mal, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver, a través de la escritura, lo que implica, ¿cierto?, ser aprobado. Según Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades que no vemos. Por ella merecieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. Esta versión o traducción que es la Arca Fernández nos da una mirada distinta de lo que a lo mejor las otras versiones nos dicen, ¿cierto? Que hablan sobre que por la fe, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero acá nos está diciendo que a través de esta aprobación, por medio de la aprobación, eh, somos aprobados a través de la fe. Y la fe, en definitiva, lo que hace es poder traer certeza y convicción a nuestra vida. Entonces, la fe que cuando hablamos de fe, en la Biblia encontramos que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces vemos que la fe es otorgada por medio también del fruto del Espíritu Santo. Por otro lado, vemos que existe también la fe viene por el oír la palabra, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo dice que la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante ver que esa fe es la que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Y Jesús dice que la fe, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿cierto? Hablando de entender del proceso de la fe, nace como una semilla y se transforma o se puede llegar a transformar en un árbol que cubre, que da cobertura. Entonces, vemos que aquí la fe habla de una convicción, ¿ya? Eso es lo primero. Es decir, la persona que tiene fe, ¿cierto? Este es el camino para la aprobación de Dios. Aquí estamos viendo el camino para ser aprobados por Dios. Entonces, primero, para ser aprobados por Dios, tenemos que definitivamente tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe, tristemente, no puede agradar a Dios, pero el que tiene fe agrada a Dios, pero no solamente le agrada, sino que también Dios lo aprueba. Entonces, el camino de esta aprobación está relacionado con la fe. Primero, hay que estar convencidos, ¿cierto? Tener esa convicción. Y es interesante ver cómo el Espíritu Santo también en nosotros provoca esa convicción. Dice Jesús en los Evangelios que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Entonces, el que trae convicción en el ámbito del pecado para confrontarnos con nuestras debilidades, vulnerabilidades o simplemente nuestros pecados, es el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo primero debemos tener una convicción. ¿Cuál es la convicción? De que los bienes que esperamos son verdaderos y existen. No es una mitología, ¿cierto? No es una historia, un cuento de hadas, sino que aquí hay bienes
Y cuando hablamos del término de bienes, ¿cierto? Pueden ser estos materiales, pero también espirituales, ¿ya? Entonces, hay bienes que debemos tener confianza, debemos tener la convicción que esos bienes que vienen de parte de Dios van a llegar a nuestras manos. Y eso es muy importante porque si no tenemos esa convicción, si no tenemos esa fe para alcanzar, ¿cierto? Va a ser muy difícil poder que en nuestra mente o en nuestro corazón podamos luego materializar esas promesas de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dice, le dice a Tomás, ¿cierto? Porque creíste, porque viste, creíste, más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces está diciendo que hay una cantidad de promesas y eso es interesante verlo porque a eso yo le llamo un poco la generación Tomás, que es una generación que estamos viendo en nuestro tiempo, que es una generación que tiene que ver para creer. Si no ve, no cree. Entonces, pero Dios nos dice a nosotros, la generación de fe, es una generación que busca, para ser aprobado, busca esta convicción de que cree primero que todo y después ve, ¿cierto? Si crees, le dijo el Señor a María, a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la convicción. ¿Y cómo yo puedo aumentar esta convicción? ¿Cómo puedo tener convicción? ¿Cómo puedo tener fe? Bueno, escuchando la palabra. Debo congregarme, ¿cierto? Virtualmente, escuchar la palabra. Yo mismo debo estudiar la Biblia o debo estar en algún discipulado donde me enseñen la palabra, ¿cierto? Entonces, debo alimentar mi espíritu, mi ser interior. Entonces, aquí es importante, tenemos bienes, hay promesas, ¿cierto? Es como cuando usted cierra un negocio, ¿cierto? Y ese negocio le llegó la orden de compra, ¿cierto? Que es un documento, es un acta legal, pero todavía no lo ha facturado, pero sabe que ya tiene cerrado ese negocio. Y de ahí tiene que comprar los bienes, ¿cierto? O los servicios, y después puede facturar y cobrar. Entonces, acá es tal cual. Nosotros tenemos una orden de compra que vendría a ser, ¿cierto? La palabra de Dios, que son las promesas. Por lo tanto, debemos creer que tenemos un bien espiritual, pero también hay bienes que son terrenales, que Dios ha puesto a nuestra disposición. También vemos que estamos ciertos, dice, habla de una certidumbre, no incertidumbre. Lo que uno ve en el mundo de hoy, que hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay mucha inestabilidad. Entonces Dios lo que viene a hacer es traer certeza, es traer certidumbre, es traer una confianza, una garantía. Él puso la garantía más grande que nosotros podemos tener se llama Jesucristo, porque Él dio su vida por todos nosotros y a través de su sacrificio y resurrección nosotros podemos alcanzar hoy en día como hijos de Dios y herederos de todas estas promesas, podemos alcanzar todo lo que está en la Biblia, va a depender mucho de nuestra fe. Si mi fe es pequeña, voy a alcanzar algunas cosas, pero si mi fe empieza a crecer y yo comienzo a trabajar para que mi fe, mi convicción y mi certeza comience a aumentar, entonces, qué va a implicar? Va a significar que voy a empezar a ver cosas sobrenaturales y voy a empezar a caminar en lo sobrenatural que va a ser mi estafeta, va a ser, ¿cierto? Lo cual, mi estandarte, lo cual yo voy a vivir por eso, por la palabra, por la fe. Entonces, esta certeza habla de realidades, pero realidades que no vemos visualmente con nuestros ojos. Pero son realidades. ¿En qué mundo? ¿En qué dimensión? En la dimensión de Dios. En la dimensión de Dios eso ya está. En la dimensión de Dios está todo. El tema es cómo logramos nosotros con nuestra fe hacer que lo que está en la dimensión de Dios se materialice en nuestra dimensión terrenal. Entonces, por eso es tan importante tener esta convicción. ¿Por qué? Porque aquí vemos que los antiguos, los antepasados, los ancianos, ¿cierto? Los hombres de renombre, los santos del Señor, como Abraham, Jacob, Isaac, Daniel, David, José, etcétera, ellos como antepasados fueron aprobados por Dios. Fueron aprobados por Dios a pesar que fueron hombres con debilidades, flaquezas, errores, igual que nosotros,
hombres y mujeres como Esther, Débora, etc. Eh, pero vemos que fueron aprobados por Dios. Entonces, esa aprobación fue porque creyeron en el Señor, porque creyeron en sus promesas, creyeron en estos bienes, creyeron, ¿cierto?, en estas realidades, y muchos de ellos alcanzaron y bajaron desde la dimensión de Dios, bajaron a nuestra dimensión terrenal esas promesas y comenzaron a vivirlas, a experimentarlas. Eh, es importante entender que cuando hablamos de convicción o de la sustancia misma que genera la fe, no es solo mi fundamento. ¿A qué me refiero con esto? Que no es solo que yo camino a través de la palabra, camino en fe a través de la palabra, sino que también es mi cobertura, es mi base, es mi fundamento, pero también es mi cobertura. La esencia, la naturaleza, la sustancia, la convicción se tiene que transformar no solamente en el caminar, sino también en lo que me cubre. ¿Por qué es tan importante la cobertura? Porque el libro de Hebreos dice que tenemos una nube de testigos, por lo tanto despojémonos de todo peso, las cargas que pueden ser mentales, físicas, espirituales, emocionales, pero también habla del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces habla de una cobertura, que puede ser una carga como una amargura, una tristeza, una depresión, eso es una carga. Un temor, eso es una carga, que se transforma en una cobertura. Entonces eso, al ser cobertura, es lo que cubre, es lo que trata de permear a la persona y traspasar esa identidad. Entonces la persona empieza a vivir en temor, en amargura, en soledad, en tristeza. Y esas cargas, dice la Biblia, que hay que despojarse. ¿Cómo me despojo? Con mis palabras. Se las confieso a Dios, le pido perdón, pero también le digo, Señor, yo no quiero llevar estas cargas, yo renuncio a estas cargas. Despojarse habla de tomar una posición y renunciar con las palabras. Entonces, pero también habla del pecado. Entonces, el pecado es la mentira, el engaño, la usura y tantas cosas que podemos cometer que muchas veces pueden ser de manera con conocimiento y en otra manera tal vez sin conocimiento. Pero es muy importante en ambos casos despojarnos, porque esa es la cobertura. Entonces, cuando hablamos que esta sustancia que es Dios es fe, porque recordemos que van a permanecer tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces la fe también va a llegar hasta el final, también va a llegar hasta el final. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que esta convicción, esta sustancia, no solo debo caminar por la palabra, no solamente debo creer en la palabra, sino me debo poner una cobertura, es como ponerme a la sombra del Altísimo, en otras palabras. Y esa cobertura me va a cubrir, y al cubrirme me va a permear y me va a impartir la fe, la convicción, la esperanza de todo lo que venimos hablando. Con el único objetivo de ser aprobado por Dios. Entonces, y aquí lo dice, ¿cierto? Este término hypostasis, que es un término griego para sustancia o convicción, significa estar de pie debajo. Hupo, debajo, stasis, estar sobre, ¿cierto? Estar en pie. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo. Habla de un fundamento, de ahí también significa una cualidad de la confianza que lleva a uno permanecer debajo. ¿Se dan cuenta? Habla de fundamento, pero también habla de cobertura porque yo me mantengo bajo, ¿cierto? Aquello que me cubre. Habla de soportar y también de llevar a cabo o cualquier cosa llevarla a cabo. Entonces, interesante ver este término. Luego, según Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, en el versículo 15, le dice: esfuérzate por mantener la aprobación de Dios como un trabajador u obrero en otras versiones que no tiene de qué avergonzarse, como un fiel pregonero del mensaje de la verdad. En otros términos, en otras palabras o versiones dice como un buen evangelista. Y este término, esfuérzate, nuevamente en el griego es
spoudazo, que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, ser solícito, hacer lo mejor posible, hacer el mayor esfuerzo. ¿Por qué es tan importante buscar la aprobación de Dios? Lo vamos a ver más adelante. Pero para buscar la aprobación de Dios debe haber de mi parte y de tu parte un esfuerzo. Y ese esfuerzo que es spoudazo, habla de yo debo hacer mi mejor esfuerzo, lo mejor posible, debo procurarlo, debo esforzarme. Dios le dice a Josué, si se recuerdan en Josué el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Luego le dice, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y después le da una recomendación y le dice, no te apartes de mi palabra, ni de mi ley, ni a derecha, ¿cierto? Ni a izquierda, sino que esfuérzate para ponerla por obra. Y todo lo que haga te irá bien, serás prosperado, tendrás éxito en todo lo que hagas. Entonces aquí nos da una pauta de que la palabra, si nosotros creemos, caminamos y nos cubrimos, ¿cierto?, con esta palabra, para que Dios nos permee de su naturaleza y genética, ¿qué va a pasar? Y si no nos apartamos y creemos en ella, vamos a ser exitosos en lo espiritual y en lo terrenal. Siempre la prosperidad de Dios no es solamente dinero, no es solo dinero, ahí hay un error, sino que la prosperidad de Dios y el éxito que Dios nos da es integral en mi llamado, en mi servicio, en mi búsqueda, en mi intimidad, en la palabra, en mi familia, en mi matrimonio, en mi empresa, en el trabajo donde estoy, en todas las áreas, en mi salud, en todas las áreas, en mi economía, en todas las áreas de mi vida. Entonces, aquí la recomendación de Pablo a Timoteo, a su hijo amado, le dice, a su discípulo le dice, busca la aprobación de Dios, pero esfuérzate por ser digno, por merecer esta aprobación. Debes trabajar de manera, ¿cierto?, digna, sin avergonzarte. Tienes que hablar la palabra, el mensaje de manera correcta, pero debes buscar la aprobación de Dios. Es tan importante, le dice Timoteo, busca la aprobación de Dios. Esfuérzate por merecer esta aprobación. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que no nos esforzamos. Es como la palabra, el proverbio habla sobre el perezoso. El perezoso desea, pero nada consigue, nada obtiene. ¿Por qué? Porque simplemente está deseando cosas. Ah, sí, yo lo quiero hacer, algún día lo voy a hacer. Ah, cuando tenga los recursos, ah, cuando tenga este estudio, esta capacitación, ah, cuando tenga el tiempo. Siempre está deseando cosas, está soñando, es un soñador, pero no es capaz de materializar, no es capaz de poner en práctica esos sueños, esas ideas. Por eso es tan importante poner en práctica las ideas. Entonces, aquí vemos sobre el esfuerzo. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios. Entonces, lo mismo para nosotros. Debemos esforzarnos por tener la aprobación de Dios, ¿ya? Y eso requiere un trabajo, hay un camino que recorrer, es el día a día donde yo le voy preguntando a Dios, Señor, examina mi corazón, examina mi vida, mi pensamiento, como decía David, ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces estoy continuamente hablando con Dios, conversando con Él y le estoy pidiendo que Él me guíe, que Él me ordene mis caminos, que no permita que me aparte y me salga del propósito. ¿Ya? Entonces vemos que Jesús, el mejor ejemplo para todos nosotros, Él buscó la aprobación del Padre y recibió la aprobación y junto con ello la bendición. Entonces, ¿cómo lo vemos? Vemos que Jesús, él mismo llegó a decir que mi voluntad no es, ¿cierto? Mi propósito no es hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió y terminar su obra. Entonces, Él vino a la tierra no a cumplir su sueño, ni su meta, ni su objetivo, sino que Él vino con un propósito. Y ese propósito fue poder cumplir la voluntad del Padre.
lo que Dios determinó desde la eternidad y se lo dio a conocer antes de que la humanidad y el mundo fuera creado. Lo dice el apóstol Pedro, que Jesús fue predestinado de antes de la fundación del mundo para ser enviado, ¿cierto? En el tiempo, hace 2000 años aproximadamente. Entonces vemos que hubo un propósito. Y Jesús, él renuncia a sí mismo para conocer el propósito del Padre y poder llevarlo a cabo en la tierra. Y eso nos gatilló a nosotros una serie de bendiciones extraordinarias. Entonces, Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Así lo vieron los que los rodeaban, ahí estaban ahí, vieron al Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, ¿ya? Y dice que vino una voz del cielo, esa voz era del Padre, que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, qué tremendo, qué glorioso es ver que Jesús buscó la aprobación del Padre. No buscó la aprobación del hombre, ni de sus amigos, ni de sus discípulos, ni apóstoles. Buscó la aprobación del Padre, ni siquiera buscó la aprobación de sus padres, entre comillas, biológicos, ¿cierto? Porque él estaba en el templo, cuando fueron a ofrecer, ¿cierto? Este tiempo de adoración, de sacrificio, fueron al templo y él se quedó ahí en el templo. Y los papás se fueron y después se dieron cuenta, los días después se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos. Y después regresan, todos preocupados, angustiados, y Jesús le dice, estoy ¿en qué? En una versión dice en los negocios de mi padre. Estoy en los asuntos de mi padre. Estoy queriendo hacer la voluntad de mi padre, porque eso es lo que me interesa. Me interesa complacerlo, me interesa buscar su aprobación, me interesa que él me dé el visto bueno, el check, ¿cierto? Y me diga, lo estoy haciendo bien, eres aprobado. Y aquí esta voz que vino del Padre le dijo, tú eres mi hijo amado. Entonces lo reconoce como hijo. Y el hijo es un nivel, realmente el mayor nivel que cualquier cristiano puede recibir, porque uno parte como oyente, luego creyente, luego discípulo, luego hay distintos hijos, hijo de la luz, ¿cierto? Hijo del día, ¿cierto? Etcétera. Hay distintos tipos de hijos hasta llegar a hijo de Dios. Entonces, ese es como el máximo nivel. Entonces vemos que acá le dice, tú eres mi hijo, pero no solo mi hijo, sino que amado, yo te amo. Te amo. ¿Por qué te amo? Porque tú has demostrado, te has esforzado, Jesús le dice, tal como le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate por merecer, merecer la aprobación de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo de buscar, de esforzarse por merecer la aprobación del Padre. Entonces es interesante, ¿y aquí qué vino? Vino la bendición. Vino el Espíritu Santo sobre él y a través de esta bendición, que es una de las bendiciones más grandes que uno puede recibir, que es el bautismo del Espíritu Santo, Jesús luego comienza su ministerio, de ahí en adelante. De ahí comienza la sanidad, de los milagros, resurrección, predicar el evangelio del reino, la tentación y todo lo que sabemos, ¿cierto? Que está en la Biblia. Entonces, pero buscó la aprobación. Y por último, vemos que acá en Marcos, Marcos 9:7, si eres aprobado por Dios, te van a oír y te van a seguir. ¿Qué sucedió acá? Acá hay un tema bien, bien interesante. Si nosotros lo vemos, dice Marcos 9:7, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Algo bien interesante, porque si ustedes se acuerdan, aquí es cuando se produce lo que se conoce como la transfiguración. Entonces, dice que el Señor tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó a un monte alto. Y en ese monte alto dice que Él se transfiguró delante de ellos. Estaban a solas con Dios, con Jesús. Entonces se transfiguró y dice que las vestiduras de Jesús se volvieron totalmente resplandecientes. En una versión dice que vino una nube de gloria
¿cierto? Vino una nube de gloria y cubrió ese lugar. Y se aparece Elías y se aparece Moisés. Entonces, después de todo ese acontecimiento extraordinario, ¿qué es lo que ocurre? De esa nube de gloria, dice que salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, ¿qué pasó? Como Jesús fue aprobado por Dios, Jesús recibió la aprobación del Padre. Entonces, aquí hay, para que lo anoten, un rema de Dios. Si tú te esfuerzas por buscar la aprobación de Dios, no del hombre, de Dios, del Padre. Si te esfuerzas por buscar la aprobación del Padre, ¿qué va a hacer el Padre? El Padre, lo primero, te va a dar una bendición, ¿cierto? Como vimos en el caso de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo y toda la activación que él necesitó para desarrollar su ministerio. Entonces, cuando tú agradas a Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando recibes la aprobación de Dios, Dios te equipa, Dios te capacita, Dios te activa para tu negocio, tu emprendimiento, tu matrimonio, tu familia, tu llamado, para todo lo que necesites para esta tierra. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando vienes y eres aprobado por Dios, Dios también aquí le dice, este es mi hijo amado. Nuevamente, es mi hijo, pero muy amado. Después, ¿qué le dice? A él oír. Entonces, lo segundo es que cuando eres aprobado por Dios, ¿qué es lo que ocurre? Viene una nube de gloria. Viene una nube de gloria y te cubre. Y en esa nube de gloria, Dios lo que hace es hablarte en la intimidad, es poder ministrarte en la intimidad, pero también se provoca una acción y una declaración de parte del Padre, que es a él oír. Entonces, ¿qué va a pasar? A Jesús lo oyeron, a Jesús, y al oírlo, él mismo dijo, yo soy el buen pastor, ¿cierto? El buen pastor da su vida por las ovejas, pero también dice que el buen pastor, ¿cierto? Llama a sus ovejas y las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios, si eres aprobado por Dios, Dios va a hacer que la gente te escuche. Escuche el mensaje de Dios que está en tu boca. Escuche el mensaje, va a querer hacer negocios contigo. La gente va a querer hacer negocios, te va a buscar con el propósito te va a elegir a ti y no a otro. A ti te va a buscar para hacer negocio, te va a querer escuchar, va a querer escuchar tu propuesta, va a querer escuchar, ¿cierto?, lo que tú tienes que decir. ¿Y qué más va a suceder? Te van a seguir. Te van a seguir la gente, si tú le hablas de Cristo, te van a oír y te van a seguir, van a venir a Cristo. Pero en el ámbito de los negocios, ¿qué va a suceder? Te van a oír, van a querer que tú les hables, van a querer que tú les enseñes, que tú les digas de tu negocio, de tu empresa, te van a buscar, pero también te van a seguir. Y ese seguir implica también el poder hacer los negocios contigo y no con otro. Esto es lo que significa la importancia de buscar la aprobación de Dios, porque también habla de renunciar, tal vez renunciar a mis deseos, de renunciar a mis propios objetivos humanos, terrenales, para alcanzar algo mucho más grandioso. Porque recordemos que nuestra mirada, si tú te paras en cualquier punto y observas a tu alrededor, el ángulo por más de 360 grados que tenga va a ser limitado. Pero como Dios no mira de las alturas, Él conoce todo el plano, conoce nuestro pasado, presente y futuro. Por eso que lo más importante es poder acercarnos a Dios con confianza y poder depositar en Él nuestra fe. Toda nuestra confianza, nuestra gracia es depositarla en Él. Y que Él nos guíe, que Él te dirija, que Él te hable. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, Jesús dijo que Él nos va a enseñar todas las cosas, ¿cierto? Nos va a enseñar, dice que Él nos guiará a toda la verdad, número uno, nos va a guiar a toda la verdad.
Es decir, hay verdades parciales y Dios nos va a ir guiando hasta que esa verdad absoluta o completa se vaya cumpliendo en nosotros. Lo segundo es que el Espíritu Santo dice que habla lo que el Padre le dice. Entonces, el mensaje que el Espíritu Santo te va a ir dando en la intimidad, en tu conexión con Dios, es el mensaje del Padre para tu vida. Y lo tercero, dice Jesús, que es el Espíritu Santo que nos va a enseñar todas las cosas que han de venir. Si tú necesitas ser instruido, enseñado, activado en un área de tu negocio, de tu familia, ¿por qué? Porque Bayit no es solo negocio, Bayit también significa familia, significa hogar, significa adoración, significa empresa. Entonces significa muchas cosas. Por eso que nosotros abarcamos y creemos que el emprendimiento no es solamente de una persona, sino que el emprendimiento está asociado a la familia. Así como la viuda, ¿cierto? Fue donde del profeta Eliseo, él le da la directriz, le da un modelo de negocio, ella lo desarrolla, pero no lo hace solo, lo hace con sus hijos, lo hace en familia. Entonces, esto es muy importante. Busca la aprobación de Dios y vas a ver que Dios va a traer lo sobrenatural a tu vida, te va a cubrir con la nube, te va a equipar, te va a activar y va a hacer que todas las cosas y que sobre todo te puedan oír y te busquen para oír tu mensaje, para oír tu modelo de negocio, para oír la oferta que tú tienes y te van a seguir. Y ese seguir habla de comprar, de hacer lo que tú les vas a decir. Así que Dios te bendiga. Permíteme orar para finalizar con este mensaje. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer la oportunidad que tú me das de poder hablarle a tus hijos, de poder traer esta enseñanza, este pequeño discipulado, esta cápsula a sus corazones. Y te ruego, Señor, que cada uno de ellos, así como yo, comprendamos bien lo que significa esforzarnos por buscar agradarte, por buscar tu aprobación. Permítenos que así lo podamos hacer para que todo lo que venimos hablando a través de esta enseñanza podamos recibirlo. Yo ministro esta palabra, imparto sobre tus hijos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.